Buen día, estamos en Conversando el Desarrollo y es un gusto tener la participación en esta ocasión de nuestra compañera y colega de la Maestría en Desarrollo Económico Local, Daisy Marisol. ¿Cómo estás, Daisy? Hola, Rigo, muy bien, gracias por la invitación aquí relevando por hoy a mi compañero Pablo, que está un poquito enfermito y que ojalá se mejore pronto. Claro que sí, muchas gracias. Y el día de hoy contamos con una invitada de lujo, una docente, catedrática, investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit, la doctora Emma Lorena Cifuentes Osegueda. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, Rigo, muchas gracias por la invitación. Daisy, un gusto compartir contigo también aquí. Sí, porque adelantarles que Daisy está siendo asesorada precisamente en su investigación por la doctora, por lo cual pues tenemos doble mesa de honor, ¿verdad?, del día de hoy. Gracias. Pero platíquenos, doctora, un poquito, nos gustaría saber cuál ha sido la trayectoria en las investigaciones, en el trabajo que ha realizado en la universidad en los últimos años. Bueno, tengo un buen número de años acá en la UAN, ¿no? Pues mira, yo comencé siendo estudiante en la UAN. Estudié en la licenciatura en Economía. Y bueno, al terminar mi licenciatura comencé a participar, a colaborar en proyectos de investigación y allí comencé. ¿Le tomó el gusto a la investigación? Sí, hace más de 40 años. Sí. Entonces, bueno, algo que a mí siempre me llamó la atención fue conocer, estudiar la situación de el medio rural y en general de la sociedad en los sectores más desprotegidos. Entonces, bueno, con esa línea, yo fui abordando temas que muy pronto me ubicaron en uno que fue el fundamental o que ha sido el fundamental en mis trabajos de investigación y que tiene que ver con las relaciones laborales, con los mercados de trabajo más específicamente y el desarrollo rural. Entonces, pues fui a parar después de muchos vericuetos y experiencias agradables al estudio de los mercados de trabajo en la agricultura, pero pues antes también estuve analizando cuestiones de migración, cuestiones de indigenismo, y entonces alrededor de eso pues desarrollé también algunas actividades de investigación que me llevaron a indagar sobre los procesos migratorios en general en México y en Nayarit, pero también acercándome a los procesos migratorios rurales. Entonces, esa fue una línea. Fue también estar analizando el desarrollo regional. Siempre pensé que quienes estamos en una universidad como la nuestra, pues tenemos, además de una responsabilidad, una oportunidad muy grande de tener aquí a la mano, como investigadores, los problemas para investigar, pero como personas, pues la posibilidad de poder hacer un esfuerzo para retribuir lo que la sociedad también nos ofrece, ¿no? Sí. Yo he trabajado en toda mi vida laboral como profesora investigadora y en una institución pública que es la UAN. Entonces, tengo muy claro que es una institución que está orientada a brindar educación a los sectores también de la sociedad que en un momento dado no pueden acceder a una educación en universidades privadas, pero que por lo demás creo que el hablar de una universidad pública no debe de dejar nada que desear con respecto
a otras universidades. Al contrario, creo que tenemos hasta donde se nos ha permitido una libertad de cátedra que nos permite ofrecer, crear, que no se da en otros lugares de docencia o de investigación a nivel superior, y que bueno, también habrá que estar tocando puntos sobre esos aspectos que creo que hay que cuidar, porque últimamente hemos sentido algunas restricciones en ese sentido. Sí, qué interesante lo que nos comenta, doctora, y justamente me llamó mucho la atención esto que menciona de que usted ha investigado, le ha interesado mucho la cuestión de los mercados laborales, pero también en el medio rural, porque luego cuando pensamos en mercado laboral, pues a lo mejor nos vamos a las empresas, en ámbito público, cuestiones más a lo mejor relacionadas con una ciudad, pero en el medio rural también hay mercado laboral, y esto pues es interesante visibilizarlo y sobre todo pues analizarlo, investigarlo, ¿no? Y en este sentido, recientemente usted tiene algún trabajo o algo que esté trabajando o que haya trabajado sobre el medio rural que pudiera compartirnos como su experiencia al respecto o de este trabajo que estuviera haciendo. Bueno, pues sí, mira, mi última investigación estrictamente sobre los mercados de trabajo fue pues mi tesis doctoral, que fue de mercados de trabajo en la agricultura, donde hago énfasis en el rol de las mujeres en estos procesos y la importancia de que cómo estos mercados, con la participación de las mujeres, aún como mercados rurales, han vivido ciertos cambios, no porque se trate de mercados de trabajo en la agricultura, no tienen una caracterización fija, ¿no? De pensar son de este tipo y ya. No, hay una evolución, como evoluciona también la estructura productiva, como evoluciona la sociedad en su conjunto, y esta interacción entre lo urbano y lo rural, y también cómo se van modificando las relaciones en las familias intrafamiliares, ¿no? Entonces yo trato allí de reflexionar sobre varias líneas. El asunto de los mercados de trabajo a través de las teorías de la segmentación de los mercados de trabajo. Un aspecto muy importante en esa reflexión tiene que ver con el papel de las redes sociales, de amistad, familiares, de las redes interpersonales entre quienes participan en esos mercados y cómo se estructuran. Cómo se estructuran a veces de manera formal y a veces de manera informal, pero que después de todo encontramos que esos rasgos de las relaciones cotidianas de la gente, finalmente las empresas las van, ahora sí que capitalizando, las van capitalizando para poder organizar de mejor manera los procesos de trabajo, y entonces el rol que asume cada miembro en ese mercado y en esos procesos productivos y de trabajo tiene que ver también con sus roles en la comunidad, en la sociedad. Entonces, por ejemplo, ahí damos cuenta de cómo las mujeres mayores tienen un papel de coordinadoras en los procesos de trabajo. Y bueno, son coordinadoras la mayoría se trata de trabajadores jóvenes. Entonces, ¿a qué responde esto? A que los trabajadores adultos hombres emigran a otros lugares, participan en otras actividades, y bueno, esto implica una dinámica económica y social muy particular en torno a determinados procesos, a determinados cultivos también. Sí. En ese caso particular yo abordé
el estudio de cultivos en invernadero. Específicamente. Sí. Doctora, ¿me permite interrumpirlo hasta este momento? Me parece impresionante la información que nos está compartiendo, pero para poder ir un poquito comprendiendo el papel modernizador que tuvieron las sociedades contemporáneas con la llegada de la industrialización, que mencionamos en algunos otros episodios, concentró una gran cantidad de población en estos centros urbanos que llamamos ciudades. Sin embargo, estas ciudades hicieron que se desarrollara inclusive la misma ciencia. Entonces quiero destacar estas tres cosas que usted mencionó. Primero, el papel de la universidad como ese ente que tiene una responsabilidad de voltear a ver el entorno en el cual está respondiendo y sirviendo. El segundo es el aspecto de este mercado que se consolida en economías que normalmente, como destacaba Daisy, están volteando solamente a la cuestión citadina, a la cuestión industrial a gran escala, y no porque en lo rural no exista a gran escala, pero pareciera ser que lo rural se torna como a veces hasta invisibilizado, y creo que el papel de las universidades también es eso, si queremos ser inclusivos, también es importante voltear a ver a estos actores que usted está destacando dentro del papel productivo que tienen en nuestra ciudad. La pregunta entonces específicamente sería, ¿qué relación tiene la migración tanto interna? Porque hasta donde tengo pocas nociones, mucho de las cuadrillas de trabajadores vienen de otras entidades federativas. ¿Cómo es en el caso de Nayarit, doctora? Sí. En el caso de Nayarit, hasta principios del siglo, en los primeros años de los 2000, Nayarit se caracterizaba por ser una entidad receptora de fuerza de trabajo a la agricultura de diferentes estados de la República, prácticamente del centro hacia el sur de todos los estados, a excepción de la península de Yucatán, pero bueno, encontrábamos de Jalisco, Michoacán, Colima, Morelos, Veracruz, Tabasco. ¿Y qué hay? Pues hay bueno, primero, busquemos una explicación, ¿no? No nada más, bueno, son estos, pero ¿por qué son estos? ¿Por qué? Porque se trata sobre todo de estas poblaciones migrantes, son poblaciones empobrecidas, y casualmente son las poblaciones rurales las más afectadas con las crisis. Sí. Entonces, bueno, salen a buscar empleos. Nayarit, con una actividad muy dinámica en la agricultura y muy diversa, pues era receptor de trabajadores para la producción hasta los años 80 y a mediados de los 90 a tabaco. Muy fuerte y de diferentes estados, pero sobre todo también de estados donde también se producía tabaco, con cierta especialización, ¿no? Se deja de producir tabaco, se genera una diversificación muy grande de cultivos, ahora basada en la producción de hortalizas y de frutas, y entonces los procesos migratorios también varían, y esa variación implica también cierta especialización de los jornaleros que vienen, por ejemplo, de Chiapas al mango, o de Veracruz al mango, con cultivos similares o con el mismo tipo de cultivos, se van dando unas cadenas migratorias conforme la temporalidad del ciclo agrícola en el hemisferio y en el polo, digamos. Claro. Están
avanzando, pues va avanzando la primavera, verano, que es sobre todo los ciclos más intensos son en otoño-invierno, pero bueno, sigue habiendo ciclos de primavera-verano que son los de temporal, y entonces van llegando los que vienen del sur, donde anteriormente se llevaron a cabo aquellas cosechas. De acuerdo. Por eso es que mencionaba usted un cierto grado de especialización productiva, ¿verdad? Esa vocación que tienen en los entidades federativas del sur coincide con la producción que existe aquí en Nayarit. Y respecto de la calidad de vida, doctora, porque usted lo destacaba, es importante destacar el papel que en las condiciones presentan. Es bien sabido, o al menos en el ideario de la comunidad, pues que muchas de las personas que trabajan en el campo, inclusive a veces ves que se llevan a sus niños, ¿verdad? ¿Cómo es en el caso de Nayarit ahora que ya hay una migración hacia esos productos de hortalizas? Sí, bueno, pues ese es parte del dilema, el que ahora con una migración familiar, primero eran los hombres, después eran hombres y mujeres, o los jefes de familia y los hijos. Después ya empezaron a migrar con toda la familia, y bueno, las condiciones son deplorables. Algo que sobre lo que hay que poner mucha atención es, por ejemplo, las cuestiones de salud y de educación para los niños. ¿Sí? Eso es algo estas familias están desamparadas en ese sentido, y han existido programas que intentan paliar en alguna medida esto, pero hasta la fecha, pues ahora las empresas se califican a sí mismas como socialmente productivas, ¿no? O socialmente responsables, perdón. Y entonces, pues hay algunas que cuidan algunos aspectos de su imagen en ese sentido, y bueno, no es despreciable la acción, pero yo creo que no es suficiente, y la responsabilidad debe de ser mucho más grande, tanto del Estado como de las empresas. Y bueno, hace un momento que comentábamos de los migrantes, yo mencioné sobre todo los migrantes de otros estados, pero por supuesto que existe también una migración interna, y esta migración interna sobre todo se caracteriza por la población indígena. Entonces, esa población indígena también vienen de Zacatecas, por cierto. Sí. Y ellos se caracterizan por estar, se especializan en el frijol. Pues fíjese que hasta históricamente nos platicaba en alguna ocasión el maestro Pedro Luna, si mal no recuerdo, que Nayarit, su consolidación de población mayoritariamente venía de las zonas, ¿verdad? De Zacatecas y Jalisco. Sí. Entonces, cómo la migración ha venido a construir nuestra propia identidad, y esta identidad que se vuelve cambiante. Sí. Acaba de destacar usted algo que me llama muchísimo la atención, que las empresas están utilizando, que es, en México lo conocemos como empresas socialmente responsables, aunque mundialmente se conocen como EGS, ¿verdad? La Environment, Social and Governance. Entonces, estos tres elementos que de alguna manera tienen que impactar en la dinámica de las empresas para no quedarnos en que llega estas entidades que aprovechan los recursos, dan trabajo, pero que más contribuyen al territorio. Y ahí es donde entonces volteamos a ver el elemento en particular social. ¿Qué están haciendo por mejorar la calidad de vida de las personas a las cuales sirven? Las empresas, o en el caso de las organizaciones de invernaderos que usted ha visitado, ¿tienen ya considerado dentro de sus planes de acción cuestiones más concretas, más allá de lo que las leyes plantean? Yo entiendo que no. Al menos lo que yo pude encontrar, claro. Ojalá ya a estas alturas, en los años más recientes,
se hayan dado cambio, no lo he corroborado, pero al menos en la producción de hortalizas, yo estuve trabajando con empresas de diferente tipo y tamaño, y yo creo que las mayores consideraciones se dan por las más pequeñitas, a manera de la solidaridad de la gente, ¿no? Porque se trata sobre todo de gente de las mismas localidades, pero en la medida que la empresa es más grande hay una despersonalización, pero también una falta de responsabilidad que tampoco se les exige, ¿no? Parece como si hicieran un gran favor al venir a utilizar los recursos de la tierra, el agua y la fuerza de trabajo barata, que se les premia con reglas muy laxas para establecerlos. Existe mucho rigor en el manejo de los procesos productivos para cuestiones de inmunidad, para manejo de sus productos. Sanidad. Pero las condiciones laborales dejan mucho que desear. Por ejemplo, sí, están considerado el que tengan prestaciones de seguro social, el médico y medicinas, es eso. Pero la mayoría no va y se da de alta porque eso implica perder un día de trabajo que se les descuenta. Claro. Sí. Entonces... Y sería un día que no comerían, porque pues, mayoritariamente la gente pues, vive a veces vive al salario. día. Entonces, a final de cuentas, no representa un costo para la empresa porque simplemente no se dan de alta. Sí. Los trabajadores no se dan de alta. Entonces, eso es algo que afecta las condiciones de laborales y de vida de los trabajadores, y bueno, es parte de lo que tenemos que estar, de lo que tenemos que dar cuenta, y bueno, pues es en eso que estamos allí explorando. Ahora que comenta esta cuestión de, pues ahora sí que de estas fallas que encontramos en diversas empresas en torno a, pues ahora sí que al trabajo que ofrecen para las personas pues nayaritas, ¿cómo usted considera que la universidad pudiera influir para que de alguna manera mejoraran estas condiciones o que pudiéramos incidir en que las personas tuvieran una mejor calidad de trabajo y pues hasta de vida, ¿no? Yo creo que el rol de los universitarios siempre es dar a conocer lo que conocemos, lo que generamos de conocimiento, y socialmente también que ese conocimiento se transforme también en parte de la concienciación de las personas que están afectadas, ¿no? Eso por una parte, pero también creo que la responsabilidad no la podemos asumir al 100%, debemos poner todo lo que esté en nuestra parte, pero creo que tanto los organismos del Estado como las empresas deben asumir su responsabilidad. Yo creo que una forma es como sucede en países desarrollados, donde se forman organismos tripartitas, pero que no se burocraticen, en donde luego resulta que son como espacios de una representación que no trasciende, ¿no? Bien, estamos de regreso en Conversando el Desarrollo. Nos platicaba la doctora Emma cómo eran estas condiciones en que muchos de los trabajadores que solventan la alimentación básica de nuestro estado y de nuestro país se relacionan. Sí, pues es muy importante esta cuestión que está surgiendo aquí en
en Nayarit, ¿no? Sobre todo esta cuestión ahorita me llama mucho la atención de la migración, ¿no? De esto, de todo lo que ha generado estas migraciones tanto internas, y me quedé pensando, pero ya no quise como que interrumpir, en la cuestión de la migración externa, porque en últimos años, o sea, yo creo que sí, más claro. que interna, se ha pasado a la migración externa justamente por esta falta de, pues, de empleos o de buenas condiciones laborales. Y lo ligo ahora con lo que mencionaba de que las mujeres en su estudio, por ejemplo, son las que de alguna manera lideran esos pequeños negocios o estas pequeñas empresas que tienen, y creo que va muy ligado justamente a la cuestión de que se van los hombres y ellas tienen que salir, pues ahora sí que se quedan como cabeza de su casa y tienen que salir adelante, pues a abanderar los negocios o lo que sea, pues su forma de vida, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿usted ha trabajado algo relacionado a la migración externa o ve algún panorama aquí en Nayarit? ¿Cuál es como que su percepción del panorama de migración, pues, externa? La migración hacia, de mexicanos hacia afuera. De Nayaritas, precisamente. Bueno, la verdad es que yo me he centrado más en la migración interna y sobre todo hacia la agricultura, pero en ese caso podemos retomar lo que viene sucediendo en los últimos años con la inmigración de Centroamérica a particularmente a Nayarit. Entonces encontramos no solamente en las actividades agrícolas ya este involucramiento en los mercados de trabajo, que no ha sido fácil para los migrantes centroamericanos, pero hay ocasiones en que sí se logran generar ciertos espacios. Estuvimos trabajando desde la MEDEL con la maestra Lourdes Montes y Ricardo Becerra, un análisis de la migración a partir en estos tiempos de la pandemia. Y bueno, encontramos cómo pues la pandemia fue un problema que todavía del que no logramos salir, no en términos de salubridad, pero sí de todo el impacto económico y social que dejó. Y bueno, encontrábamos como con una situación particular para los migrantes de los diferentes países de Centroamérica, pero que finalmente es huir de la guerra, huir de la pobreza, ¿no? Entonces, han encontrado también espacios laborales, algunos en el medio rural, no en las zonas urbanas. En las zonas urbanas vemos cómo comparten las esquinas con los vendedores de bolsas, de chicles y de lo que sea, pidiendo una ayuda. Y bueno, creo que es un problema humanitario muy grande, sí, que nos remite a los procesos de migración internacional, y que yo creo que tendremos que seguir trabajando en la MEDEL para esclarecernos más esas dudas que tenemos. Tenemos ahí una simiente de estudio sobre el problema, pero falta mucho por conocer. Es un problema muy grande que no podemos dejar de lado. Y que no fuera, doctora, sin la emergencia de actores que existen como organizaciones civiles o algunas religiosas que brindan este apoyo, ¿verdad? A los migrantes, les brindan alimento, en ocasiones algún refugio temporal, pero pues hace falta. Fíjese que regresando un poquito en lo que usted platicaba de la cuestión de los invernaderos, yo soy nacido en una zona de Santiago Ixcuintla, que en su momento, como usted destacaba, se dedicaron principalmente a los cultivos del tabaco, y posteriormente con la desaparición de estas empresas paraestatales, pues ya se dio una pausa, y no es sino hasta la llegada de empresas particulares, internacionales incluso, porque coloquialmente se dice que quien está brindando trabajo ahorita en esa zona son los chinos, así dicen. Vamos a trabajar con los chinos. Es una forma en como
se menciona, y precisamente ellos traen esas técnicas de invernaderos en una región donde por años se escuchó de que el campo no producía, donde el campo pues no era rentable, y que parecía que la única opción era esta, la migración, de la que tanto hablamos. ¿Cómo es, parece hasta contrario, cómo es posible que en nuestro propio territorio no le veamos ese potencial, pero sí lo vean entes externos, como en este caso pudieran ser estas empresas que están apostándole a la producción, que incluso está masificándose y que genera un alto porcentaje de entrada de dinero y que está dinamizando nuevamente las zonas? En el caso de los lugares que usted ha identificado, ¿esos invernaderos son organizaciones grandes, son familiares? ¿Cómo están trabajando? ¿Y qué conocimientos requieren? Porque pues un invernadero no es lo mismo que cultivar a cielo abierto, son técnicas diferentes. ¿Qué apoyos están teniendo o qué acercamientos tienen para esas técnicas, digamos? Mira, yo lo que he encontrado es que los productores locales lo que han venido haciendo es adaptar, no solo adoptar, sino adaptar esa tecnología, y que parte de su aprendizaje ha sido a través de la observación. Sí, las empresas más grandes son las que tienen capital, son de capitales transnacionales. Cuando la gente dice vamos a trabajar con los chinos, es que las primeras empresas que empezaron a producir hortalizas en invernadero venían produciendo hortalizas exóticas, productos que generalmente se producían y se regresaban, ya sea a los países de origen de esos capitales o a los mercados orientales, de consumidores orientales asentados en Estados Unidos. Entonces, el ambiente es de chinos, dice, aunque no sean chinos, a veces son coreanos, son tailandeses, pero bueno, esa es como la expresión popular que se hace. Y bueno, poco a poco los productores locales fueron aprendiendo y han ido aplicando esas técnicas en escalas pequeñas, pero creo que aquí la limitante generalmente va a ser el agua, porque se necesita, es control de humedad, de plagas con los invernaderos, pero sí necesitas tener agua disponible. Y los insumos que se utilizan para armar estas naves, el tipo de semillas, pero bien son buenos aprendices los productores locales, y yo creo que muchos de ellos han ido incorporando esas técnicas. Doctora, fíjese, perdón, la voy a interrumpir un poquito. Ahorita eso me hace recordar un poco parte del éxito chino, retomando, pero ahora sí chino de China continental. El éxito de los chinos radicó en que cuando las empresas estadounidenses buscaban mano de obra barata, justamente en las décadas anteriores, se fueron al mercado chino. Empezaron ahí a poner sus fábricas porque pues era mucho más rentable que ahí se maquilara. Con el tiempo, la sociedad china empezó a identificar la tecnología, a utilizarla, muchos dicen copiarla, pero no creo que sea la palabra correcta, pero sí replicarla y generar su propio mercado con sus propias empresas, y que hoy estamos viendo que ya le están alcanzando ahí los talones a algunas empresas norteamericanas, y por esa razón ya ponen limitantes. ¿Qué importancia entonces es esto de aprovechar la innovación de estos procesos cuando estas empresas que llegan con conocimientos pues se queden en los territorios? Porque luego pueden pasar casos de empresas que se llevan ese conocimiento y pues nos quedamos sin nada. Sí, aquí yo creo que algo muy importante tiene que ver con esta capacidad de apropiarse del conocimiento. Y yo creo que algo que sería muy benéfico retomar es aquel rol que tuvieron
desde los años 50 y hasta los 70, 80, los extensionistas, que eran profesionales de la agricultura, técnicos agrícolas que trabajaban conjuntamente con los productores para, pues en aquel tiempo se trataba de dar a conocer el paquete tecnológico, pues primero de la Revolución Verde, de lo que hubiera evolucionando, pero había un compromiso, bueno, según lo que yo aprendí de la historia, porque, bueno, tengo muchos años de experiencia, pero no tantos años. Entonces, sí, es esa, pues nos dejaron esa noción de servicio que tenían los extensionistas. Después se burocratizó el asunto y acusaban a la falta de recursos en los programas de las dependencias involucradas y demás. Pero bueno, yo creo que también como profesionistas podemos jugar desde cualquier ramo un rol de extensionistas, de dar a conocer conocimientos, de vincular no solamente la parte de nuestra actividad académica a las aulas, sino pensar también en una acción civil que nos vincule a las poblaciones que tienen que ver con nuestros campos de estudio, ¿no? y a transmitir el conocimiento que se genera. Me quedó un paréntesis que en esta descripción fotográfica que estamos haciendo del campo de Nayarit, a propósito de estas empresas socialmente responsables, es precisamente cuando regresa el cultivo del tabaco de manera muy selecta, ya no por los organismos del Estado, sino por las empresas transnacionales, en este caso, pues podemos decir nombres, ¿no? Claro. Philip Morris, por ejemplo, está habilitando, es decir, de la misma manera que operaban las empresas del Estado, está habilitando la producción de tabaco y de maíz para semillero. O sea, cultivos muy cuidados en términos de calidad, tierras muy selectas, en donde los productores pues juegan un rol a veces de fuerza de trabajo, una fuerza de trabajo muy calificada porque conocen perfectamente el manejo de los cultivos y bueno, la empresa genera ciertas políticas dentro de su organización y de su forma de funcionamiento de apoyo a las familias. Y entonces son estos pequeños programas los que identifican como su aportación, como su responsabilidad, pero que bueno, con todo respeto y aceptación, creo yo, a lo que implique de beneficio para las familias, de ninguna manera es suficiente. Sí. Y es que pasa como en lo ecológico, ¿no? El greenwashing, que nada más hacemos acciones que pareciera que son sustentables, pero que a veces no lo son tanto. Y en esta cuestión de las empresas socialmente responsables es como para que me suba poquito el índice y el banco tal pues me pueda brindar la inversión que necesito para seguir creciendo. Regresándome a algo que usted mencionó sobre las políticas públicas, que justamente Daisy maneja muy bien. Hay muchos apoyos, bueno, han existido múltiples apoyos de gobierno directamente para el campo, pero lo que quisiera destacar es el papel descentralizador, si lo pudiéramos llamar así, donde ya no hay intermediario. Anteriormente esos apoyos llegaban a las organizaciones campesinas, pero ahora, hasta donde tengo entendido, se están entregando directamente. Pero esa es la pregunta.
si tenemos estas personas que si bien están innovando, están aprendiendo esas técnicas, que ahora ya van a recibir el recurso directamente, ¿cómo podemos asegurarnos de que sea ejercido eficientemente? Y no porque yo dude de sus capacidades, sino más bien en qué nos estamos basando para que este recurso pues sea lo mejor ejercido. Pues yo creo que Daisy tiene alguna opinión, yo opinaría también, pero sí, a mí me gustaría escuchar lo que... Sí, bueno, pues justamente yo iba a comentar algo al respecto porque por lo que comentaba iba pues ahora sí que hacer énfasis en esta cuestión de la importancia que tienen las políticas públicas, tanto desde las empresas transnacionales, porque pues obviamente son las que brindan pues ahora sí que las condiciones para que vengan y se puedan implantar, como en esta importancia en las pequeñas empresas o empresas locales, porque al final de cuentas, pues, de alguna manera estas políticas públicas pretenden mejorar la calidad de vida y pretenden brindar estas condiciones. Entonces, creo que es importante la generación de políticas públicas, pero bien orientadas y sobre todo, como tú dices, a lo mejor sí otorgas dinero y a lo mejor es una transferencia condicionada, que condicionas a las personas a que tengan que cumplir con cierta condición, en este caso, pues, no sé, a lo mejor ciertas actividades, pero ¿qué te garantiza que realmente va a tener este éxito, ¿no? Entonces, a lo mejor considero yo que aquí pudiéramos entrar la universidad como capacitadora, quizá en este sentido, a lo mejor tenemos muchas, pues ahora sí que unidades académicas, está la de agronomía, están los de economía, están pues muchísimos, nosotros como maestría en desarrollo económico local, entonces a lo mejor aquí pudiera ser una buena oportunidad para pues ahora sí que hacer este trabajo conjunto entre sociedad, gobierno y universidad, donde a lo mejor nosotros brindemos estas capacitaciones para que realmente pudiera tener éxito esta política y las personas pudieran echar a andar su empresa, su negocio con verdaderas, pues ahora sí que pues mejoras o con verdaderos resultados favorables en ese sentido, ¿no? Pudiera ir. Ahora quisiera destacar, complementarlo a su participación, doctora, que precisamente la maestría en desarrollo está planteándose esa cuestión. ¿Nos podría platicar, complementando lo que usted nos iba a mencionar, el panel de productores, ¿no?, que se va a llevarse a cabo durante el 10º encuentro de programas de desarrollo económico? Sí, estamos organizando para esta versión de nuestro encuentro de programas de posgrado en desarrollo local, un panel con productores locales, de lo más diverso, Por supuesto, no se trata de grandes empresas, se trata de pequeños productores locales que están, pues que nos interesa dar a conocer cuál ha sido su experiencia para generar sus proyectos, para permanecer y mantenerlos, pero sobre todo, cómo se viven ellos con respecto a su entorno local. ¿Qué consideran ellos que aportan? ¿Qué acciones están llevando a cabo? Porque a lo mejor lo hacen de manera consciente o no, como un propósito planteado desde el inicio, o bien podría ser un punto que les invitemos a que lo reflexionen y lo generen, ¿no? Vamos a tener participación de productores agrícolas, de productores de artesanías, digamos, como de artesanías textiles o sí, ya sea textiles, pero que son porque artesanías pueden ser todo lo que se pueda consumir producido en un ambiente artesanal, pero aquí se trata sobre todo de objetos decorativos, quienes producen ese tipo de artesanías, tanto indígenas como no indígenas, de alimentos, de textiles, productores de camarón, productores agrícolas, proyectos de desarrollo ecológico. Y vamos a tener una diversidad, la producción de café, que es una producción que dinamizan mucho la fuerza de trabajo indígena, por ejemplo. Vamos a tener también la presencia de los productores de café
Y bueno, el ejercicio para nosotros como parte de estudiosos del desarrollo local es reflexionar sobre tanto qué aportan como que qué hace falta de estos proyectos para que nosotros y ellos y nosotros en términos analíticos, los estudiosos del desarrollo local, los podamos considerar así como proyectos de desarrollo económico local y también para que quienes los están llevando a cabo los pudieran asumir. Y aquí yo creo, insisto de nuevo, el factor educativo, formativo, de transmisión de conocimientos es un aspecto muy importante porque los productores locales en muchísimos ramos tienen sus conocimientos ancestrales sobre las actividades que realizan, pero la valoración que se hace socialmente y a veces políticamente y en términos de las políticas públicas, ellos quedan al margen y yo creo que es un factor muy importante el que se aborde este aspecto, que podremos entre colegas tal vez iniciar esa reflexión y luego generarnos tal vez algunas estrategias para llevarlo a cabo con la gente, ¿no? Claro. ¿Y cuándo será este panel, maestra? Háganos la invitación. Sí, ¿Quién puede participar? El 27 de abril a las 9 de la mañana vamos a estar allí trabajando con estos invitados y los participantes en nuestro encuentro de posgrados. Muy bien, doctora. Desafortunadamente el tiempo, como cada sesión, es muy limitado. Sin embargo, me gustaría escuchar alguna reflexión final. Daisy, no sé si gustas empezar. No, pues nada, pues yo creo que son temas muy importantes, todo lo que nos ha comentado, toda su experiencia en diversos temas, sobre todo en esta cuestión de las cuestiones rurales y de los mercados laborales, que como ya mencionamos, pues también son temas que están muy latentes y que se tienen que tomar muy en cuenta, sobre todo en la cuestión de políticas públicas, porque son pues cuestiones delicadas, sobre todo en el estado de Nayarit, que deben de ser atendidas a la brevedad y pues también sobre todo generar pues estas sinergias o esta articulación entre los diversos actores como nosotros como universidad, la sociedad y pues también los generadores de políticas públicas para que sean pues ahora sí que mejoren los resultados en torno a estos temas. Y pues nada, no me resta más que agradecer la invitación y pues también, maestra, muchas gracias por todo lo que nos comenta aquí, todo lo que nos comparte. Pues no, pues, doctor. No, muchas gracias a ustedes. A mí me da muchísimo gusto estar compartiendo con ustedes como personas y como estudiantes de nuestro programa, y que me motiva además a invitar a las personas que estén interesados en estudiar un programa de posgrado, pues recordarles que aquí estamos, que el ambiente es muy agradable, los estudiantes son muy activos y estas actividades que desarrollan por su propia iniciativa, como este programa, pues fortalece mucho el desarrollo de nuestro programa y de lo que podamos en un momento dado aportar a la sociedad. Muchas gracias, Rigo, Daisy, y a Paulo, que esperamos que se recupere pronto y para seguir adelante con este programa. Claro que sí. Yo finalmente quisiera agregar de que el hilo negro no tenemos que inventarlo. Están en las universidades, están trabajos respaldados por profesionales que ya marcan qué camino podemos tomar para garantizar el desarrollo local y de forma sostenible. Y además, no dejar de lado nunca que, a pesar de que también a veces acaecemos en eso como investigadores, la vida en sociedad caemos siempre en la normalidad de los datos, ver lo que el promedio hace. Sin embargo, voltear a ver esas orillitas donde no siempre están los reflectores, como en el caso de los agricultores, en el caso de las personas trabajadoras, de los migrantes, de los que no siempre se habla, es necesario para garantizar el desarrollo. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias, Daisy, y nos vemos en una próxima edición. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.